vamos a hacer un viaje a 1970 en Estados Unidos. Bueno, en este caso tenemos una paciente de 23 años. Esta paciente acude al hospital por toma de diplopía. En el hospital se hacen distintos estudios y al final la paciente es diagnosticada de un osteogénesis. Ya con este diagnóstico, el paciente es sometida a radioterapia con cobalto. Se hace una dosis de 6.600 rads en 8 semanas y posterior a esto, la paciente queda asintomática. 4 semanas después, nuevamente la paciente regresa, esta vez presentando proptosis y cefalea. Se diagnostica una recurrencia del tumor y se realiza un procedimiento quirúrgico, en este caso enucleación y debridación de la órbita izquierda. Posterior a ello, se decide el inicio de adriamicina, o también conocida como doxorubicina, a una dosis total de 1.112 miligramos, en este caso, ajustado a la superficie corporal, es 720 miligramos. Esta se da durante 9 meses a un intervalo de cada 3 semanas. Durante este tiempo, la paciente es seguida mensualmente realizando radiografía de tórax, electrocardiograma, CPK, TGO y TGP. Durante el seguimiento de la paciente en estos 9 meses, no presenta ningún tipo de intercurrencia ni síntomas. Recién un mes después de haber finalizado el tratamiento con la doxorubicina, es donde la paciente acude por presentar disnea en reposo, ortopnea y tos, y al examen físico se encuentra que la paciente tiene tercer ruido, tiene el murmullo abolido en ambas bases, tiene crépitos, y en las funciones vitales la presión está en 85,40, taquicárdica la paciente con 120 latidos por minuto y una frecuencia respiratoria de 25. Entonces, tenemos en el lado superior izquierdo la radiografía de tórax. Primero, la de ingreso, que vemos un índice cardiotorácico normal, los campos pulmonares están limpios y la radiografía de la paciente cuando regresa con estos síntomas que ya se han descrito previamente. Vemos que se presenta un índice cardiotorácico aumentado, hay una variación del seno costodiafragmático derecho y también en parte del izquierdo, y también se toma un electrocardiograma en el cual se encuentra que hay complejos QRS pequeños. Con estos hallazgos más el examen físico, la paciente es diagnosticada con falla cardíaca o insuficiencia cardíaca. Entonces, se decide iniciar tratamiento de falla cardíaca aguda, se inicia digoxina y furosemida. Respecto al derrame pleural, se realiza una toracocentesis que es compatible con trasudado, y en la ecografía, el índice cardiotorácico, cuando se descarta que sea por un derrame pericárdico, es básicamente una cardiomegalia. A pesar de que la paciente recibe digoxina y furosemida, empeora. En el control a las 6 horas, la presión cae a 70,50, la frecuencia cardíaca se incrementa a 150 y hay una disminución del débito urinario. En este punto, ya la paciente la podemos diagnosticar como un shock cardiogénico. Se inicia isoproterenol, levatenerol, metaraminol, que son medicamentos beta agonistas y vasopresores, e inclusive se decide colocar un balón de contrapulsación. A pesar de esfuerzos, la paciente falló. Tenía en la parte macroscópica edema pulmonar, dilatación de cavidades cardíacas izquierdas y en la microscopía muerte cardíaca miocardio. Entonces, ¿qué sacamos de este estudio o de este caso clínico? Es que en este tiempo, bueno, vamos a ver que todavía no había una definición clara de cardiotoxicidad y que no se sabía adecuadamente el manejo de estos pacientes. ¿Qué podemos preguntar? Mencionado, ¿ya existía algún tipo de definición de cardiotoxicidad para ese entonces? Los exámenes complementarios que se le hicieron al paciente fueron los adecuados. Este paciente debió tener alguna evaluación
previa al inicio de la quimioterapia, pudo haber alguna manera de prevenir las complicaciones que este paciente presentó y si debió hacerse un seguimiento distinto quizás en este paciente. Bien, ya hemos visto básicamente todos los puntos que podemos tener en estos pacientes que van a sufrir cardiotoxicidad. Hemos visto la definición, hemos visto las categorías, la prevención, el seguimiento, el momento de establecimiento de estratificación de estos pacientes. Ahora veamos cómo lo podemos aplicar en nuestro caso, a nuestra realidad, ¿no? Este es un caso clínico de Irene, que es un caso clínico bastante particular. Es una paciente mujer de 56 años, procedente de Huancavelica, que ingresa al hospital por una tumoración en mama. Es diagnosticada con un NM de mama estadio 4 y se plantea un esquema THP, el cual contiene trastuzumab, y se decide que el paciente sea evaluado previamente por cardiología por quimioterapia. Entonces, el paciente, conversando con el paciente, refiere que es un paciente que ha tenido palpitaciones y hospitalizaciones por taquicardia desde los 17 años. No tiene un diagnóstico puntual, según la paciente, no menciona que le hayan dicho algo específico, pero lo que sí, se le dejó propafenona por una temporada, lo que refiere la paciente, aproximadamente unos 2, 3 años, y se dejó amiodarona también en este paciente unos 2, 3 años, pero la paciente, a pesar de ello, seguía presentando palpitaciones, por lo que deja definitivamente la medicación. Al momento en que es entrevistada, no toma ningún tipo de medicación. Lo que sí llama la atención es que la paciente es clase funcional 1, es decir, que refiere que no tiene restricción a la actividad física y que las palpitaciones sí se presentan, pero son espaciadas, cada 6 meses aproximadamente. Entonces, a este paciente se le toma un electrocardiograma. Este es el electrocardiograma del paciente, en el cual vamos a ver que va a presentar una onda delta, que es esta de acá, la onda que es la pendiente inicial en el QRS, que vamos a ver que se presenta en realidad prácticamente todas las derivadas del paciente. Va a tener un PR corto, lo cual es diagnóstico de Wolff-Parkinson 4. Entonces, con esto ya tiene uno la presencia de arritmias para poder estratificar al paciente. Ahora, se realiza también una ecocardiografía. Ya. La ecocardiografía, ¿qué es lo que muestra? Una dilatación de cavidades derechas, esta de acá, dilatación de cavidades derechas, aquí tenemos el esquema para que se guíen más, con la presencia de insuficiencias tricúspides severas, un desplazamiento apical de la válvula tricúspide, como vemos aquí en el esquema. Esta es la válvula mitral, que es lo de acá. Tenemos un desplazamiento de la válvula tricúspide, ¿no? La insuficiencia viene desde acá. Entonces, esto es compatible con una anomalía de Flynn. La paciente tenía Wolff-Parkinson-White y anomalía de Einstein, pero acude por NM de mama y va a recibir trastuzumab. Entonces, ya teniendo el cuadro de estratificación de riesgo de la sociedad europea, ¿qué vemos? Este paciente, por la presencia de cardiomiopatía, ya está categorizada como una paciente con riesgo muy alto de disfunción cardiovascular. Aparte de ello, tiene enfermedad severa de la válvula y tiene arritmia. Entonces, tiene tres cosas. De estas dos van a riesgo alto y muy alto de cardiotoxicidad. Entonces, ¿qué hacemos con este paciente? Bueno, es debatible en realidad si el paciente iba a ir a quimioterapia, pero por ejemplo, ¿qué hay respecto al tratamiento de la enfermedad cardíaca? Un punto a favor de que el paciente podría recibir quimioterapia es que el paciente se encuentra asintomático. Según lo que el paciente dice, es un paciente con clase funcional 1, por ende el paciente no tendría indicación del tratamiento de la válvula ni tampoco del Wolff-Parkinson-White, ya que refiere que el tratamiento, las palpitaciones, por ejemplo, vienen cada 6 meses.
y en el momento del diagnóstico no recibía ningún medicamento inclusive, por lo cual apoya más al hecho de que el paciente reciba terapia oncológica. En cuanto al final, este paciente sí recibió trastuzumab. Lo que se recomendó en este paciente es que el paciente esté monitorizado, es decir, que tenga un monitoreo continuo con electrocardiograma durante las sesiones de quimioterapia, y durante el seguimiento de este paciente, al menos en inmediato, no presentó ningún tipo de complicación como falla cardíaca. Lo que sí, en algún momento el paciente dejó el beta bloqueo que se le había indicado en consulta, que estaba recibiendo bisoprolol 1.25 cada 12 horas, y presentó un episodio de taquicardia paroxística supraventricular que requirió hospitalización en UCI. Posterior a ello, el paciente en realidad ya no ha tenido mayores eventos de la parte eléctrica y actualmente está en seguimiento en el hospital. Entonces, como conclusiones, la cardiotoxicidad se puede presentar en cualquier momento de tratamiento relacionado con el cáncer, es decir, al momento de el inicio del tratamiento y en el seguimiento posterior, inclusive después de haber dejado ya el tratamiento quimioterápico. Se requiere estratificar a todos los pacientes. Es importante porque hemos visto que la estratificación nos permite predecir que el paciente vaya a presentar algún tipo de complicación cardiovascular o de muerte cardiovascular. Se debe conocer todos los mecanismos quimioterápicos y cuáles son sus principales manifestaciones cardiotóxicas. Quizás no toda la lista de complicaciones, pero al menos las más frecuentes para tenerlas en cuenta en los pacientes que van a recibir esta quimioterapia. Y lo que se requiere es un adecuado seguimiento y monitoreo de todos los pacientes, sobre todo los pacientes que tienen riesgo alto y muy alto de presentar disfunción cardiovascular. Por último, los dejo con este mensaje: si trabajamos solos, podemos llegar más rápido, pero si trabajamos juntos, podemos llegar más lejos. Gracias.